Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la junta de análisis del día de hoy, en donde vamos a ver los factores más importantes de la semana que tienen un impacto en los distintos mercados financieros. Vamos a ver lo que son los market movers de la semana, las expectativas que tenemos para la semana, los soportes y resistencias del tipo de cambio y por último la parte de preguntas y respuestas. Así que sin más, vamos a comenzar. Me gustaría empezar viendo qué fue lo que sucedió desde la última junta de la semana pasada al día de hoy. Primero, la inflación en México continúa al alza, tocando su nivel más alto en 22 años y presionando a Banxico a continuar actuando en contra de esta inflación, con posibles alzas de hasta 75 puntos base en la tasa de interés para la próxima reunión de política monetaria. La inflación anual se ubicó en 8.7%, subyacente 8.05%, la mensual en 0.7% y subyacente en 0.8%. Los productos agropecuarios, siendo uno de los principales al alza, con un crecimiento de 14.9% año contra año, seguido de las mercancías de 10.55%, después las energías con un alza de 7.25% y después el sector de servicios con un crecimiento de 5.19%. Esto representa el aumento en los datos y demuestra que de momento aún no se ven señales de que esta inflación comience a disminuir o establecerse. Por otra parte, el Banco Central Europeo subió sus tasas de interés 75 puntos base por decisión unánime. Se mencionó que probablemente suba la tasa en 2 reuniones más y que redujo la expectativa de crecimiento del PIB de 2.1% a 0.9% para el 2023. Después de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, Christine Lagarde mencionó en la conferencia de prensa que se espera que el crecimiento económico reduzca de manera gradual en el año, derivado de alta inflación, la depreciación del euro y una debilitación en el comercio global que impacta directamente a la economía de la eurozona. De igual manera, comentó que el precio del petróleo se espera que reduzca, pero que el del gas natural se mantenga y que las empresas se ven afectadas por los precios de los energéticos, afectando la capacidad de producción e impactando al alza los niveles de inflación. Seguido de esto, Powell también dirigió unas palabras. En estas mencionó que la Fed busca atacar a la inflación de manera directa y que la historia nos indica que se debe tener precaución en aflojar prematuramente la política monetaria, haciendo referencia a que la Fed podría continuar con continuas alzas de tasa y demostrando un tono hawkish. Ante esto, el DXY reaccionó al alza durante la semana anterior, el rendimiento de los treasuries a corto y mediano plazo principalmente presionados al alza y los futuros de los principales índices en el mercado accionario comportándose a la baja. Por otra parte, el día de ayer tuvimos datos de inflación en Estados Unidos, los cuales son de suma importancia para comprender hacia dónde se dirige el mercado y hacia dónde se dirige la política monetaria de la Fed. Previo a los datos, comenzó la perspectiva de que la inflación ya llegó a su punto más alto y que a partir de ahora, esta se mantendrá estable en base a distintas encuestas que se hicieron a los economistas y a los empresarios en Estados Unidos. Esta perspectiva, si bien impactó en los mercados un día anterior de los datos, esto impulsó el DXY y el rendimiento de los treasuries a la baja, así como el mercado accionario al alza previo a los datos de inflación, derivado de esta perspectiva principalmente.
Ahora, salieron los datos de inflación, los cuales se ubicaron de la siguiente manera. Inflación anual, 8.3% y subyacente 6.3%, la mensual en 0.1% y subyacente en 0.6%. Estos datos de inflación, que se ubicaron por encima del estimado, le confirmaron a los inversionistas que las presiones continúan al alza y que aún no se ve señal de decremento. Ante los datos, los mercados reaccionaron de manera significante. El tipo de cambio se presionó al alza, superando el nivel de los 20, al igual que el DXY, el cual operaba en niveles relativamente bajos y regresó a operar por encima de los 109 puntos. También, ante mayor perspectiva de riesgo y mayores alzas por parte de la Fed, el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, especialmente en corto y mediano plazo, se presionan al alza. De igual manera, se ve al mercado accionario reaccionar a la baja, con los principales índices bursátiles como el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, con su peor día desde junio del 2020. Ante estos datos, nos damos cuenta que aún es temprano para ver los efectos de política monetaria de la Fed, especialmente en las últimas alzas de 75 puntos base. De igual manera, se podría esperar que la Fed siga ajustando su política monetaria, en donde el mercado ya descuenta un alza de 75 puntos base para la próxima reunión, con una tasa implícita mayor al 3.10%. Si bien el mercado descuenta un alza de 75 puntos base de la Fed, cada uno de estos datos va marcando el paso del ajuste monetario y de las distintas perspectivas de los inversionistas. En momentos de alta incertidumbre, como la que estamos viviendo en estos momentos, los mercados van paso a paso con los datos, impulsando la importancia de entender y seguir los datos de inflación de una de las principales economías del mundo. También tendremos datos de inflación en Alemania, Reino Unido y la eurozona. Y como se podrán dar cuenta, es una semana de suma importancia para las perspectivas económicas, inflacionarias y de política monetaria en todo el mundo. El día de ayer salieron los datos de Alemania, los cuales se ubicaron con una inflación anual de 8.8% y mensual de 0.4%. Estos datos, que fueron iguales a los estimados y mayor al anterior en inflación anual, representa que la situación energética en Alemania continúa siendo de alto riesgo para la inflación. Incluso la confianza del consumidor en Alemania bajó de manera significante, ubicándose en menos 61.9. El día de hoy salieron los datos del Reino Unido, ubicándose con una inflación anual del 9.9% y mensual del 0.5%. Estos datos salieron por debajo del estimado y por debajo de datos anteriores y son importantes, ya que en cuanto al Reino Unido, la reunión de política monetaria del Bank of England debió haber sido esta semana. Sin embargo, se aplazó por el fallecimiento de la reina Isabel. Entonces, en base a esto, los datos de inflación generan la expectativa de que el Bank of England podría reaccionar de manera distinta a lo que hubiera reaccionado esta semana, impulsando a la baja el rendimiento de los bonos del Reino Unido de manera general y también, al ser uno de los países más afectados por las energías, esto podría tomar un tinte positivo para los inversionistas. En cuanto a la eurozona, los datos saldrán el viernes y se estiman ubicar en 9.1% anual y 0.6% mensual. Estos datos podrían dictar las acciones futuras
del Banco Central Europeo, en donde miembros han comentado que se podría continuar con el alza de tasas si es que los datos de inflación lo requieren. Ante estos datos, se espera observar principalmente el impacto de la situación energética y cómo la primera alza de tasas de 50 puntos base ha impactado en la economía. Si bien aún es temprano para ver todos los resultados de la política monetaria, se podría comenzar a observar parte de esto y los inversionistas comienzan a estimar el posible impacto de esta última alza de 75 puntos base. Cada uno de estos datos son de suma importancia para las nuevas perspectivas económicas y de política monetaria, impactando en los distintos mercados financieros a nivel local e internacional. Ok, aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendiente de los siguientes eventos y situaciones. En estos días, los mercados avanzan tras la expectativa de incrementos en la tasa de interés de la Fed. Sin embargo, la semana también tiene datos macroeconómicos de suma importancia. El día de hoy tuvimos más datos inflacionarios en Estados Unidos, con el dato del índice de precios de producción, dato el cual la Fed toma en cuenta para sus decisiones de política monetaria y el cual complementa los datos de inflación en Estados Unidos para comprender de mejor manera cómo se encuentra la situación económica. Estos datos salieron en línea al estimado y se comportan a la baja por segundo mes consecutivo. Sobresalen los datos subyacentes, representando que no solo la energía y los alimentos tienen este alto impacto en la inflación, y de igual manera los datos de inflación toman una mayor importancia en el comportamiento de los mercados. También, día de mañana, tendremos datos de manufactura y ventas minoristas en Estados Unidos. El índice de manufactura del Empire State se estima ubicar en menos 12.7, la producción industrial mensual en 0.1% y las ventas minoristas mensuales sin crecimiento ni decremento en 0.0%. Por otra parte, el precio del petróleo con movimientos volátiles y mixtos. Sin embargo, me gustaría recalcar la relación que existe entre el precio del crudo con la cotización del dólar, ya que cuando baja el dólar, se ha visto al precio del petróleo subir, basado en que se espera mayor demanda en el comercio internacional, derivado de un dólar barato. En base a esto, el precio del petróleo bajó de manera significante la semana anterior, pero estos pasados días ha vuelto a subir de manera importante. Ante todo esto, se podría esperar cambios en la dirección y perspectivas de los inversionistas hacia el mercado, en donde ante esta sensibilidad, cada dato, evento y situación impactan los distintos mercados, ya que cada una de estas situaciones mencionadas en la Junta dirige el movimiento de los mercados y la perspectiva de los inversionistas, es de suma importancia mantenerse al pendiente de esto. Ahora, un poco sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio se movía en niveles considerablemente estables, en donde si bien sube de manera importante, este regresa a operar por los niveles de 19.90 rápidamente. El día lunes, el peso se apreció de manera significante, tocando su mejor nivel frente al dólar desde principios de junio y cerrando la semana anterior con una apreciación de 0.31%. A pesar de esto, ante los datos de inflación de Estados Unidos, el tipo de cambio regresó de manera muy sensible y rápida por encima de los 20, ya que aumentó la perspectiva de riesgo inflacionario y de alzas de tasas de la Fed. Por otra parte, vale la pena recalcar que se han visto a las divisas europeas caer de manera significante frente al dólar, derivado principalmente del riesgo y la crisis energética que atraviesa esa zona. Sin embargo,
el mismo rendimiento no se observa en el peso, por lo que los inversionistas podrían estar excluyendo a estas naciones del mayor riesgo económico que podría llegar a suceder, haciendo una posible referencia que ante una crisis podría ser de mayor magnitud en la eurozona. De igual manera, se podría esperar alta volatilidad en el mercado y en el tipo de cambio, y que cada uno de estos catalizadores dirija el movimiento tanto del tipo de cambio como del dólar a nivel global. Dicho esto, vamos con los soportes y resistencias para la semana. Como soporte número 1 tenemos 19.95, como resistencia número 1, 20.16. En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.91 y una nueva resistencia de 20.25 durante la semana. Esto es todo por la junta semanal del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse